Año de la Reconciliación. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a su programa Consejos de la Palabra, donde una vez más nos complacemos en compartir otro consejo más de la Escritura, que como ya hemos mencionado, pues tenemos muchos consejos y le damos muchas gracias a Dios porque nos sentimos muy contentos porque podemos compartir, podemos bendecir sus vidas, podemos también manifestar o podemos hablar acerca del poder de Dios, acerca de la bendición de Dios, acerca de todo lo bueno que es el Señor con nosotros y de algo bien maravilloso acerca de los tesoros que tiene la bendita palabra de Dios, que es nuestro manual que nosotros tenemos que estudiar a diario para que nosotros podamos dirigirnos de una manera correcta en nuestras vidas. Y bueno, primeramente le damos gracias a Dios por esta oportunidad, pero también le agradecemos a las personas que están trabajando con nosotros, que también nos ayudan cuando hacemos estos videos. Entonces queremos agradecerles a todos ellos también, y queremos mandar un saludo a todas las familias de la Iglesia de Cristo, Pan de Vida, Ministerio Ebenezer. Queremos enviarles muchos saludos. Ahora que hemos hablado con ellos, sabemos que están bien y que sabemos que Dios los ha bendecido también. Y bueno, quiero también ponerme en las manos de Dios y poner sus vidas también para que Él nos ayude a ustedes a comprender o a agarrar todo lo que podamos compartir de la palabra de Dios en este momento. Y bueno, vamos a hacer una oración, y si me pueden acompañar en esta oración, vamos a inclinar nuestros rostros y decirle: Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos tu ayuda para que tú nos Señor, esa unción, esa gracia para poder compartir tu palabra una vez más, Señor. Sabemos que nos gozamos en esto, pero te pedimos, siempre vamos a necesitar de ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer y no podremos compartir de esta parte de tu Escritura si tú no estuvieras con nosotros. Señor, abre también el entendimiento de cada uno de mis hermanos, y abre también, Señor, sus mentes espirituales, sus ojos espirituales y sus oídos espirituales, para que puedan recibir esta palabra. Señor, en tus manos estamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en esta ocasión, como ya era mi deseo hace mucho tiempo de compartir acerca de este tema, acerca de quién es el Hijo de Dios, o quién es el Señor Jesucristo, o quién fue el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y mi deseo es que nosotros entendamos este punto importante esta verdad importante de la palabra, para que nosotros podamos tener un entendimiento mejor de lo que es nuestro Señor Jesucristo ahora, de lo que fue nuestro Señor Jesucristo antes de que se encarnara en la persona o en la humanidad de Jesús, y quién es también nuestro Señor Jesucristo ahora, porque muchas veces no podemos entender o no alcanzamos a entender esa grande verdad, y eso también nos lleva a cometer idolatría, nos lleva a tener un concepto erróneo de lo que es nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, y de lo que Él vino a hacer y de lo que Él era antes de su encarnación en la persona de Jesús. Entonces,
me gustaría que me acompañaran a leer esta parte de la escritura que cuando la primera vez que la leí y ahora que la sigo leyendo me toca mi corazón y me da una revelación y me da una iluminación de lo que es nuestro Señor Jesucristo y de lo que fue nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo nuestro Señor Jesús para ayudarnos a nosotros. Entonces, esta parte de la escritura es en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, y lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, para que está ahí un poquito más comprensible para que podamos entender acerca de lo que nos dice aquí esta parte de la escritura. Y esta parte de la escritura dice así: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir este verso? En otras versiones dice que en el principio era el verbo y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Entonces, más adelante también en este mismo capítulo, Juan, el apóstol Juan nos dice que y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Entonces, en Él encontramos la verdad, en Él encontramos la vida, en Él encontramos todo. Cuando en Génesis encontramos que al principio de la creación, Dios siempre lo que usaba para crear las cosas es su palabra. Siempre por medio de su palabra. Y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y Dios dijo, hágase el día, la noche, y se hizo. Entonces, todo Dios lo manejaba por medio de su palabra. Su palabra era la que usaba Él y la que sigue usando para crear todo lo que podemos ver, todo lo que es creado. Entonces, muchas veces nosotros pensamos y decimos que Jesús vino a existir cuando Él se encarnó en la persona del Señor Jesucristo, pero realmente no fue así. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Juan es que Él ya existía antes de todo, antes de la fundación del mundo, y Él es también, Él es Dios, y ahorita lo vamos a ver, en esta ocasión vamos a ver quién fue Él en el Antiguo Testamento, las manifestaciones del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, o me voy a referir más que nada al verbo o a la palabra. Esas eran las manifestaciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Después, en otra ocasión, voy a hablar acerca de lo que fue el Señor Jesús como persona. Y en otra ocasión también voy a hablar acerca de lo que es ahorita, o quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y quiero usar como introducción esto que desafortunadamente cuando nosotros vivimos o tratamos de vivir una religión, aprendemos muchas cosas que no están en la Escritura o que no nos quiere decir la Escritura. Y lo que muchas veces nos enseñan en la religión popular es que el Señor Jesús fue crucificado en una cruz y que ahí ha estado desde que fue crucificado, ahí se quedó. Y realmente eso no es así. Eso no es así. Él, sí, claro, fue crucificado, pero Él ya resucitó, nos dice la palabra. Entonces, Él ya resucitó y ahorita está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, qué maravilloso es eso. Y también vamos a ver cuando veamos ese tema acerca de cómo Juan lo describe, cómo el apóstol Juan en el Apocalipsis nos dice cómo es el Señor Jesús ahora, que tiene un cinturón de oro, dice que sus ojos son como llama de fuego, que tiene
su cabello dice que es como la blanca nieve. Entonces ahorita nuestro Señor Jesucristo ya ahorita está glorificado, ya el Padre ya lo exaltó hasta lo más alto, dice, y que no hay nada más alto que Él. Entonces, el Señor Jesús también es Dios. ¿Ah? Es Dios, así como el Espíritu Santo, es la Santa Trinidad, que la Biblia no nos menciona la palabra Trinidad, pero la podemos ver en la Escritura, ¿no? Cuando y esa parte de la Escritura también me toca mucho, cuando el Señor Jesús hace una oración ahí en el capítulo, empieza como desde el capítulo 14 del Evangelio de Juan hasta el 17, y empieza a hacer una oración por sus discípulos, por los apóstoles, que en ese tiempo él estaba discipulando, y empieza a hacer esa oración, pero también nos mete ahí, porque dice, no solo, Padre, le dice al Padre, no solo te pido por ellos, sino también por los que hayan de venir por la palabra que ellos les hablen. Entonces, eso es algo muy bonito. Entonces, lo que les decía es que el Señor Jesús hace esa oración para nosotros, para encomendarnos al Padre o para ponernos en las manos de Dios. Pero ahí menciona, algo de lo que menciona en esa oración es que dice, yo me voy, pero mi Padre enviará al Espíritu de verdad, al Consolador. Y un Consolador, dice, enviará a uno igual que yo, dijo el Señor Jesucristo, va a enviar a uno igual que yo. Entonces, aunque la palabra Trinidad no está mencionada en la Biblia, pero ahí la vemos representada en las palabras que el Señor Jesús nos estaba diciendo ahí en esa oración. Dice, yo me voy, el Hijo, pero el Padre, dice, enviará al Consolador. Entonces, está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, ahí podemos ver cómo tenemos un Dios que es un Dios trino, que se manifiesta de diferentes formas. Entonces, regresando al verso de Juan capítulo 1, verso 1, nos dice el apóstol Juan que el verbo ya existía desde un principio, y que antes de la creación del mundo el verbo ya existía, que él estaba con Dios, y también él era Dios y es Dios, ¿no? Entonces dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Vamos a ponerlo de esta manera. Primero, la Biblia está a grandes rasgos. La Biblia está, la podemos clasificar de esta manera. El Antiguo Testamento es la preparación del Evangelio. Desde Génesis hasta Malaquías es la preparación del Evangelio. Entonces, de Mateo hasta Juan es ¿cómo se le puede decir? Es la manifestación del Evangelio. Los 4 Evangelios es la manifestación del Evangelio. El libro de Hechos es la expansión o la extensión del Evangelio. De Romanos hasta Judas, hasta la carta de Judas, es la explicación del Evangelio. Y en Apocalipsis encontramos la conclusión del Evangelio. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque al Señor Jesucristo lo encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. ¿De qué manera nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento? Bueno, para eso, primero quisiera que vayamos a ver qué significa la palabra teofanía. Porque el título de esta enseñanza, lo vamos a poner así, se llama las verbofanías. Y ahorita vamos a ver, tal vez esa palabra no se te haga conocida a ti, pero el título de esta enseñanza es ese, las verbofanías o las teofanías. ¿Y qué quiere decir una teofanía? Una teofanía está dividida esa palabra en dos.
que es la palabra teo, que quiere decir Dios o divinidad, y la palabra fanía, que quiere decir aparecer o aparición. Entonces, cuando hablamos de una teofanía, estamos hablando de una aparición de Dios. Eso es lo que significa esta palabra. Ahora, cuando Juan nos dice que en el principio era la palabra, nos está hablando de la palabra griega logos, que quiere decir el pensamiento, el razonamiento, quiere decir también la expresión divina, y quiere decir palabra, y quiere decir doctrina. Entonces, en esta versión que les leí, Palabra de Dios para Todos, en el verso 1 del capítulo 1 de Juan, nos está hablando acerca de la palabra. Entonces, si juntamos nosotros que teofanía significa aparición de Dios, o una aparición divina, y la juntamos con logos, que quiere decir palabra, entonces, de la manera que nuestro Señor Jesucristo se manifestaba en el Antiguo Testamento, era por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo se manifestaba Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento? Por medio de su palabra. Entonces, cuando Dios hablaba, realmente Él estaba hablándole a su pueblo por medio de el Señor Jesús, o por medio del Verbo. En ese tiempo todavía no era el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús significa Salvador. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías, que Mesías significa ungido, y esa palabra, en esa palabra hebrea, Mesías, significa ungido, y eso significa, ungido es alguien que está consagrado para un oficio o un servicio. Es alguien que está, lo frotan o lo untan con aceite, así como cuando ungen a los reyes, o frotan a los reyes con aceite para proclamarlos ya como reyes, los están ungiendo para que ellos desarrollen o desempeñen un oficio. Entonces, el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando en el Antiguo Testamento, y que muchos siguen esperando todavía, ese Mesías es Jesús el Salvador. ¿Ah? Entonces, la palabra Cristo es la palabra griega Christos, que significa ungido. Entonces, cuando nosotros llamamos Señor Jesucristo, estamos diciendo al Salvador ungido. Y cuando en hebreo el pueblo de Israel lo llama Mesías, eso significa también el ungido, el Salvador, que iba a venir a salvar a su pueblo. Entonces, como le decía, muchos todavía lo están esperando. Muchos del pueblo de Israel todavía están esperando a que su Mesías venga. Dice también en el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, el Señor Jesús vino cuando se encarnó, cuando el Verbo, la palabra, se encarnó en la persona del Señor Jesús. Entonces, Él vino a lo suyo. O sea, Él vino como un ungido, preparado para un oficio, preparado para hacer un servicio. ¿Y qué era eso? Salvar a su pueblo. Entonces, dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso somos tú y yo, que no somos israelitas y que no somos judíos. Y entonces ahí es cuando dice también Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso de unigénito también quiere decir otra cosa, pero no nos vamos a meter ahí tanto. ¿Okay? Vamos a tratar de explicar lo otro que me interesa explicar. Entonces, hay otra pregunta que nos podemos hacer aquí también.
Y esa pregunta es, cuando Moisés decía en el libro de Éxodo, que él mismo hablaba cara a cara con Dios. ¿Ah? Y dice, el mismo Dios le dice a Moisés, o le dice al pueblo de Israel, con ustedes hablo por profeta, pero por medio de un profeta, pero con Moisés dice, yo hablo cara a cara. Entonces, en el libro de Juan precisamente, el Señor Jesús nos dice, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 1, el verso 18, nos dice que a Dios nadie lo ha visto. Entonces nos podemos hacer la pregunta, la Biblia, podemos pensar, ahí la Biblia se está contradiciendo. ¿Por qué dijo Moisés que él hablaba cara a cara con Dios? Y entonces ahora Juan viene y nos dice que nadie ha visto a Dios. Que nadie ha visto a Dios. Pero Juan nos dice una cosa en el verso 18, que dice así: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿de qué manera se manifestó Dios a Moisés? Si Moisés dice que le hablaba cara a cara con Él, por medio del verbo, por medio de la palabra. Entonces era una teo, que quiere decir Dios, fanía, aparición. ¿Y cómo eran esos? Ahorita vamos a ver algunos versos para que nosotros podamos entender acerca de esas teofanías, de esas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, cuando todavía no estaba la persona del Señor Jesús, o cuando el Señor Jesús todavía no se había encarnado en la humanidad de Jesús. Entonces, esto espero que me pueda dar a entender, porque esto para mí es importante, y sí quiero ser bien claro en esto. Pero, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo el Señor o la palabra se daba a conocer, o Dios se daba a conocer, perdón, por medio de la palabra. Algunos ejemplos los encontramos, por ejemplo, cuando en Génesis 16, del 7 al 14, y quiero aquí leer una parte, porque ahí se le aparece, dice, a Agar. Pero ¿quién se le aparece? El ángel de Jehová. ¿Y quién era ese ángel de Jehová? Bueno, estaba el ángel de Jehová, era el verbo, era la palabra. Ahí todavía no era el Señor Jesús como lo conocemos ahora, pero ahí era la palabra, Dios manifestándose, una teofanía, un Dios manifestándose o apareciéndose a personas o a personajes en el Antiguo Testamento. ¿De qué manera? A través de la palabra, a través de la palabra. Porque en Deuteronomio 4:16, me parece, Dios nos dice, Dios le dice a su pueblo, ninguna imagen viste de mí, para que tú no te hagas imágenes delante de mí, sino solamente yo me manifesté a ti por medio de la palabra. No viste ninguna figura, ninguna imagen, para que tú no te hagas imagen de lo que es Dios. Entonces, de esa manera Dios les hablaba. Entonces aquí él dice que en el verso 13 del capítulo 16 de Génesis, que el ángel de Jehová se le aparece a Agar, y dice, entonces llamó el nombre, el verso 12, perdón, dice, bueno, nos habla desde el verso 11, pero en el verso 13 nos dice, entonces él llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del Dios que me ve, el pozo del Dios viviente. ¿Y qué era esto? ¿Por qué les digo que se manifestaba por medio de cuando dice el ángel de Jehová habló, o el ángel de Jehová se le apareció a Agar? Era porque hay una cosa en común de los personajes que vamos a ver, que ellos se les apareció el ángel de Jehová.
tenían una cosa en común, que ellos se postraban. Cuando era la palabra, cuando era el verbo hablándoles, cuando era Dios, ellos se postraban delante de ese ángel de Jehová. ¿Ah? Y eso tenían en común. ¿Cómo podemos diferenciar cuando era un ángel de Dios, o un querubín, o un arcángel? ¿Cómo podemos diferenciar cuando era uno de ellos y cuando era Dios? Bueno, porque las personas que se postraban delante de él, nadie se puede postrar delante de ningún Dios. Eso era una abominación para cualquiera que conocía a Dios. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que el que se postraba ante ese personaje, ante el ángel de Jehová, y no le decía nada, entonces podemos entender que se estaba postrando delante de Dios. Porque podemos encontrar en Apocalipsis que Juan 2 veces se postró delante de un ángel y el ángel le dijo: no lo hagas. Yo soy un consiervo también del Dios Altísimo, como tú. Dice, ante mí no te tienes que postrar, solamente nos postramos ante el Dios Altísimo. Entonces, si aquí el ángel de Jehová no les decía nada a estos personajes cuando se postraban delante de él, quiere decir que entonces era Dios, manifestándose ¿cómo? A través de la palabra. De esa manera se manifestaba en el Antiguo Testamento a estos personajes. Entonces aquí se le manifiesta a Agar. Y otro momento, o otra parte de la escritura también que podemos encontrar, les voy a decir muchas, tal vez no de todas vamos a ver los versos, pero ustedes lo pueden leer en su casa porque es importante que nosotros entendamos esto. Pero también otra aparición del verbo, como yo la veo ahí en ese momento, es cuando Abraham viene, dice que de derrotar a algunos reyes, que tuvo una lucha con ellos. Dice que, y cuando dice que Abraham venía de derrotar a aquellos reyes, dice que se le apareció Melquisedec. Y Melquisedec quiere decir príncipe de Salem, o príncipe de paz. Y otra forma de cómo llamarle al Señor Jesús es príncipe de paz, como la Biblia le llama, que es un príncipe de paz. Entonces dice que en esa ocasión Abraham dice que le entregó los diezmos de todo lo que había conseguido Abraham de esa victoria que obtuvo ante esos reyes. Entonces Abraham le entrega los diezmos, dice, y lo que hace el sacerdote de Melquisedec, dice que le da a Abraham pan, vino y bendición. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que ¿quién más le pudo haber dado a Abraham, o que Abraham habría aceptado ese pan, ese vino y esa bendición? Ahora, otra cosa, ahí todavía no estaba la ley para que pudiéramos decir, bueno, porque en la ley decía que tenían que traer sus diezmos. No, Abraham estaba fuera de la ley, él fue antes de la ley. Y ahí podemos ver que Abraham lo que hace es que le entrega los diezmos de todo de todos los despojos que él, valga la redundancia, despojó a aquellos reyes. Entonces ahí vemos otra verbofanía, ahí vemos otra aparición del verbo, o aparición de Dios a través de la palabra. Otra también la podemos encontrar en Lot. Con Lot también se le manifestaron dos hombres también, pero también Lot nos dice la palabra que se postra ante estos hombres. Entonces ahí vemos otra aparición, pero otra más clara es cuando en Génesis capítulo 32 del verso 22 al 32, en donde se le aparece a Jacob. Y cuando Jacob tiene la lucha con este ángel, la Biblia lo llama así, con este ángel, pero yo lo veo que es ahí otra aparición
del verbo o aparición de la palabra, otra verbofanía. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí es donde el ángel le cambia el nombre y a Jacob. Se lo cambia a Israel. ¿Quién más puede hacer eso sino solamente Dios? Un ángel común o un ángel o un arcángel, por muy alto rango que tenga, no puede hacer eso. No hubiera podido, no hubiera tenido el derecho, no hubiera tenido la autoridad de cambiarle el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. ¿Ah? Entonces ahí nos podemos dar cuenta por esos pequeños detalles tal vez que si nosotros pasáramos por alto pudiéramos decir no fue Dios, no fue una teofanía, no fue una aparición de Dios por medio de su palabra, sino que fue solamente un ángel. Y ahí nos podemos dar cuenta por estos pequeños detalles que no era un ángel común y corriente, sino que era el mismo verbo, el que dice Juan 1:1, que ya existía desde antes de la fundación del mundo y que Él era Dios y que Él estaba con Dios. Entonces, como aquí espero que vayamos viendo más claramente cómo era el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento. Y otra donde sí vamos a ir a leer es en Números, capítulo 22, verso 21, y ahí es una anécdota muy curiosa de los que han leído, van a poder recordar acerca de Balaam y la burra, cuando la anécdota de que cuando la burra le habla a Balaam y si no hubiera sido porque la burra vio al ángel de Jehová, entonces el Balaam el ángel de Jehová lo hubiera matado, ¿no? Entonces es lo que nos dice ahí este pasaje, pero vamos a leer solamente les dije Números 22, ¿verdad? Aquí estoy en el 21. Dejen voy rápidamente aquí. Números 22. Ok. Ok. Dice... Ya me pasé hasta el 20. Permítanme tantito. Ténganme paciencia tantito. Son muchos versos también y lo que quiero es que podamos nosotros aquí... Ok, entonces dice aquí que en el verso, en Números capítulo 22, verso 27, ya los voy a llevar un poquito adelantados en la historia, dice que, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó a la asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces, esa pequeña parte de la escritura nos habla de que ese ángel de Jehová era la palabra, era el verbo de Dios manifestándose o apareciéndose a la persona de Balaam. Y verso 32 dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces, ¿quién podía decirle eso? Sino solamente Dios. Solamente el que
el que puede dar ese tipo de órdenes o ese tipo de reprimendas es Dios. Y ahí Balaam dice aquí la palabra que él se inclinó rostro a tierra para reverenciar a Dios. Entonces, de esa manera nosotros vemos cómo la persona o no la persona de Jesús, pero el Hijo, cómo obraba o cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento. Y lo podemos ahí conocer como el verbo, o lo podemos conocer como la palabra. En el Antiguo Testamento era el verbo, era la palabra de Dios. Y ya cuando vino aquí a la tierra era el ungido, Salvador, Cristo Jesús. Y ahorita está ya el Jesús glorificado. El Jesús glorificado que vino a hacer su trabajo como ungido y ahorita ya está, como les decía, sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuál es mi intención o cuál es mi propósito que yo quiero exponer en esta enseñanza? Mi propósito es que nosotros identifiquemos bien y que sepamos la verdad de quién es nuestro Señor Jesucristo en este momento y quién fue el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, de qué forma Él se manifestaba, cómo eran las manifestaciones del Señor Jesús, y lo estamos viendo aquí, que era por medio de la palabra, por medio de la palabra. Entonces, otra ocasión la podemos encontrar en Josué, capítulo 5, del verso 13 al 15. Y esa parte me gusta mucho porque dice que dice así la palabra de Dios, que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose otra vez, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que podemos comprobar lo que el apóstol Juan decía. A Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero ¿quién lo ha dado a conocer? El unigénito Hijo de Dios. ¿De qué forma lo daba a conocer a Dios en el Antiguo Testamento? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Entonces, ahí podemos ver que Moisés decía la verdad. ¿Por qué decía? Dice que él hablaba cara a cara con Dios. Claro, hablaba cara a cara con el Hijo, y el Hijo también es Dios. Hablaba cara a cara con la palabra, y el verbo también es Dios. Entonces, ahí podemos ver que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se daba a conocer Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo se manifestaba Dios a sus siervos, a los personajes en el Antiguo Testamento? Por medio de la palabra. Se manifestaba por medio del logos, que es la palabra griega. Logos se manifestaba por medio de esa palabra. Ahora, ¿cómo se manifestó en el Nuevo Testamento? Bueno, por medio de la persona del Señor Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14, que el verbo se encarnó, no se reencarnó. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y ahora también en otra de sus cartas el apóstol Juan dice: nosotros hablamos de lo que nosotros vimos y de lo que nosotros palpamos. ¿Qué fue eso? ¿Quién fue aquel que ellos palparon, que ellos vieron, que ellos convivieron con él? Fue nada más y nada menos que el Señor Jesús. Entonces, de esa manera se manifestó el Señor Jesús
en los evangelios, a su pueblo primeramente, pero como su pueblo lo rechazó, entonces dice que Él nos dio la oportunidad a nosotros, que no somos israelitas, que no somos judíos, nos dio la oportunidad para ser llamados hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el Cristo Salvador. Ese fue el Cristo Salvador, el ungido Salvador, Cristo Jesús. Pero ahora ya no es así. Ahora Él ya no es un Cristo, ahora ya Él ya no es, ya no se manifiesta como palabra. Ahora Él ya no se manifiesta como un Cristo crucificado. Ahora Él ya se manifiesta como un Cristo glorificado. Dijo Dios, yo te pondré hasta lo más alto, hasta lo sumo. Dice, y de ahí te daré autoridad sobre todas las cosas. Y tú tienes las primicias en todo. Tú eres el unigénito, mi único hijo. ¿Por qué su único hijo? Porque es el único que ha resucitado. Fue el único que no nació de voluntad de hombre, o que no nació por medio de hombre, sino que fue por medio del Espíritu Santo, que puso su semilla en el vientre de María. Entonces, pero lo que quiero que veamos es que vamos a ver por último otra manifestación del verbo, otra manifestación de la palabra, otra verbofanía. En Daniel capítulo 3, cuando se manifiesta junto con los tres amigos de Daniel en el horno de fuego, y ahí en el capítulo 3 de Daniel, verso 24, dice de esta forma, cuando ya dice así: entonces el rey Nabucodonosor, cuando él ya había echado a los tres amigos de Daniel por no postrarse delante de la estatua del rey, entonces estaban en el horno de fuego, y dice que el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres o a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, dice, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién era ese sino la persona de nuestro Señor Jesús, representado como el Hijo de Dios, o el Hijo de los dioses? Obviamente podemos deducir aquí que Nabucodonosor no lo conocía, pero él dijo: el aspecto del cuarto, del cuarto varón que yo veo, no es igual al de los otros 3 que nosotros arrojamos al horno de fuego, sino que es diferente. Su rostro es como el Hijo de los dioses, como un hijo de los dioses. ¿De qué manera pudo ver Nabucodonosor el rostro del verbo, el rostro del Hijo de Dios? Que él rápidamente lo dice que se espantó cuando vio ese personaje. ¿Y quién más era sino nuestro Señor Jesucristo, representado en esa figura como un hijo de los dioses? Entonces, a lo que yo voy es esto, y sí quisiera que escudriñáramos un poco la Escritura. ¿Para qué? Para que nosotros no nos quedáramos con esa imagen de un Cristo crucificado, porque Él ya no está ahí. Él estuvo ahí, pero dice que resucitó, dice la palabra que resucitó al 3er día, y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y cuando Juan lo ve, ya en el Apocalipsis, después de la muerte del Señor Jesús y de su resurrección, cuando ya Juan lo ve, ya lo ve un Cristo glorificado, un Cristo glorioso, que ahorita ya su cuerpo fue transformado, él ya cumplió su propósito aquí en esta tierra, y él ya no es más
ese Cristo crucificado. Entonces cuando nosotros, miren, y perdónenme de verdad que yo les diga esto, pero cuando yo veo esas imágenes de un Cristo crucificado, un Cristo con una corona de espinas, escurriéndole las lágrimas, la sangre, todo eso, primeramente, ninguno de los que vivimos ahorita pudimos conocer la figura del Señor Jesús. Cómo fue Él cuando se encarnó, cuando el Verbo se encarnó y habitó entre los apóstoles, entre la gente que vivía en esa época. No podemos conocerlo. Nadie de los que vivimos ahorita, no, ni aunque haya vivido 500 años la persona que ahorita ya no se vive 500 años, pero no lo podemos conocer. Entonces, si nosotros no podemos conocer su rostro y la Biblia no nos habla de sus rasgos físicos, entonces lo que vemos ahí en esas imágenes, lo que vemos ahí en esas esculturas, lo que vemos en esos cuadros de un rostro supuestamente de Cristo, del ungido, de Jesucristo, del ungido Salvador, lo que vemos ahí entonces es una imagen. Y lo que Dios nos dice, no te harás imagen ni semejanza de mí, ni de arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy tu Dios, tu único Dios, le dice a su pueblo, y nos dice Él también a nosotros. No, que no nos hagamos imágenes. Entonces cuando nosotros vemos esas imágenes ahí, nosotros los que entendemos, y me gustaría que tú también, si no lo conoces al Señor Jesús de esa manera, me gustaría también que tú leyeras la palabra y le pidieras a Dios revelación de cómo es nuestro Señor Jesús ahora. Que Él ya no está ahí, clavado en esa cruz. Él ya vino y cumplió su propósito en esta tierra como ser humano. Vino como ungido, pero ahorita ya está como glorioso. Y como ya explicamos cómo Él se manifestaba o cómo daba Él a conocer a Dios en el Antiguo Testamento. Cómo Él dio a conocer a Dios cuando vivió aproximadamente 33 años y medio, cuando vivió en la persona del Señor Jesús. Y cómo es ahorita. Un Cristo glorificado, un Cristo que está intercediendo por nosotros, un Cristo que está Él abogando por nosotros. Es el abogado que nosotros tenemos ante el Padre, el que nos está diciendo, el que dice la Biblia, el que ahorita no se avergüenza de llamarnos hermanos, sino que Él le dice al Padre, ellos son mis hermanos, por los que yo pagué, por los que yo di mi vida. Pero lo que quiero que se te quede, y lo más importante, es que Cristo, el Señor Jesús, Cristo Jesús, ya no está clavado en esa cruz, sino que Él ha resucitado y vive por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre. Y tiene Él autoridad sobre todo principado, potestad, sobre todo lo que lo que nosotros podamos ver, lo que nosotros podamos oír, sentir, todo. Él tiene la autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces, yo digo una cosa, y perdóname que te diga esto, pero lo que yo veo aquí es que los que todavía están pensando o tienen la idea de que el Señor Jesús es el que está crucificado y el que está ahí con la cara toda triste en esas imágenes y en esas esculturas, no están actualizados. Y discúlpame que se los diga, pero no están actualizados. Hay que hacerle un update a nuestra mente o a nuestro concepto de quién es Dios. Tenemos que actualizarnos en lo que nos dice la palabra. Porque si nosotros tenemos todavía la idea de que Cristo es el que está crucificado ahí, estamos
discúlpeme que se lo diga, pero estamos 2000 años atrasados. Y eso no puede ser. No podemos tener una relación con Dios como Dios quiere que la tengamos con Él. No podemos tener una relación con Él si nosotros tenemos ese concepto de su Hijo. No la podemos tener. Inclusive también. Otro concepto erróneo que pudiéramos tener del Señor Jesús es como el que tiene ahorita el pueblo de Israel, que todavía lo están esperando, que se manifieste, que venga su Mesías. Es otro concepto erróneo que podemos tener. Fíjate, los que no son de Israel, mucha gente lo ve como un Cristo crucificado. Y los que son del pueblo de Israel, muchos todavía lo están diciendo, ¿cuándo va a venir el Mesías? O estamos esperando el Mesías. Cuando el Mesías, el ungido, ya vino hace 2000 años. Dio su vida por todo el mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quiero cerrar con esto. Y quiero realmente que con esta enseñanza nosotros podamos ver realmente quién es nuestro Señor Jesús, cómo se manifestó Dios en el Antiguo Testamento por medio del Verbo, y que el Señor Jesús es Dios, ha existido por siempre y va a existir por siempre. Él le dice a Juan, al apóstol Juan en el Apocalipsis, dice en el capítulo 1, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y le dice esto, el que estuve muerto, pero ahora vivo. Ya no, él no se quedó muerto. Él ahora dice que vive por los siglos de los siglos. Entonces, me gustaría que esos versos tú los leyeras en tu casa, que tú realmente los escudriñaras, para que pudieras entender cómo es el concepto, o cuál es el concepto que tú tienes que tener de la persona del Señor Jesús, o del Hijo de Dios, o del Verbo, que es que es Dios también. Entonces, ¿cómo? Me gustaría que le hiciéramos esta pregunta a Dios. ¿Cómo puedo yo hacer, o qué puedo yo hacer para que se manifieste tu Hijo a mi vida? Y de esa manera, dice la palabra de Dios, que no hay otro camino por el cual nosotros podamos llegar a Dios, sino solamente nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a cerrar este estudio, pero sí dejando en claro que ese capítulo 1 y verso 1 que el apóstol Juan nos dice, que el Verbo era la palabra de Dios, el Verbo era Dios, o sea, era el Señor Jesús, y el Verbo dice que estaba con Dios. Entonces, Él ha sido Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Y para la próxima vez veremos al Jesús manifestado, cómo se manifestó hace 2000 años y cómo fue, cómo Él dio a conocer a Dios en ese tiempo, para que la gente le dice en una ocasión a uno de sus discípulos, le dice, bueno, su discípulo le preguntó, Señor, enséñanos al Padre. Y dice, de cierto te digo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué podemos interpretar de eso? El que ha visto en el Antiguo Testamento, o el que ha hablado con Dios, ha visto al Padre. Perdón, el que ha hablado, sí, con Dios, en Dios manifestado en la palabra, ha visto al Padre. Los que vieron a Jesús han visto al Padre. Pero ahora, los que hablamos también, los que nosotros oramos con Dios,
también podemos ver al Padre, porque más bienaventurados somos nosotros, dice que sin ver al Señor Jesús, sin ver a Dios, nosotros estamos creyendo en Él. Bueno, quiero hacer una oración por último para que Dios te pueda hablar o te haya hablado a través de esta enseñanza, y para la próxima ocasión vamos a ver, como les decía, al Hijo, cómo se manifestó en él hace 2000 años a su pueblo y también a los que lo recibieron. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por por la oportunidad que tú me diste de esta enseñanza, Señor, y esperando, Señor, realmente que me haya dado a entender lo que tú habías puesto en mi corazón, para que le enseñáramos a la gente, le enseñáramos a aquellas personas que tienen un concepto erróneo de ti, de quién eres tú. Padre, te doy gracias y gracias por esta oportunidad, pero también te doy gracias por las vidas de cada uno de aquellos que nos van a ver, Señor, y cada uno de aquellos a los cuales van a ver este video. Háblales, Señor, háblales, que sean tus palabras, que sea, Señor, tu revelación llegando a sus vidas. Los bendigo, Señor, te doy gracias por tu iglesia, Pan de Vida. Bendigo también a cada uno de ellos, Señor, y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús.